partir d'un système de règles, qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et a partir d'un... El doctor Óscar Espinel nos va a presentar una comunicación titulada Policía, Biopoder y Bienestar entre sujeto de derecho y sujeto de interés. De igual manera voy a dar una reseña biográfica del doctor Espinel. El doctor Espinel es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es profesor del Departamento de Filosofía de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, y del Departamento de Posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, Grupo de Investigaciones, Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Es autor del libro Educación de Derechos Humanos, aproximación desde sus prácticas y discursos, de 2013, y además ha colaborado en la edición y coautoría de algunos libros, como por ejemplo Fragmentos, Leer, Traducir, Dialogar, de 2019, Filosofía y Enseñanza, Miradas en Iberoamérica, de 2018, Pensar de otro modo, Herramientas filosóficas para investigar en educación, de 2017, y Formas y expresiones metodológicas en el último Foucault, de 2017 también. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, nuevamente agradecer a Carolina, a David Carrasco, quienes nos están apoyando aquí detrás de cámaras y haciendo posible todo este evento. Por supuesto, a la Universidad Austral de Chile, y bueno, a todos los colegas que han venido uniendo fuerzas desde sus instituciones para la realización de esta actividad. Bueno, en cuanto al título, pues los títulos siempre suelen ser bastante ambiciosos y amplios. Bueno, yo aquí voy a intentar compartir o arriesgar algunas líneas, algunas notas respecto a estas relaciones entre policía, biopoder y bienestar, un tránsito, una relación, un nexo entre sujeto de derechos y sujeto de interés, digamos, sería como una idea que quiero un poco trabajar. Para ello voy a leer muy lentamente un texto que he preparado, vamos a ver si el tiempo nos da para llegar hasta el final, y he preparado una presentación en PowerPoint un poco para apoyar las líneas que quiero leer. Espero que ya se pueda estar viendo. No sé, Yerko, si me puedes confirmar, por favor. Sí, está perfecto. Vale, Yerko. Entonces, procedo a leer. Intentaré no intervenir tanto en la lectura del texto para llegar hasta el final. Quizás hacia el final, en el momento de las preguntas, podamos ahondar algunos de estos elementos. Bueno, policía, biopoder y bienestar entre sujeto de derechos y sujeto de interés. El texto que aquí presento retoma algunas líneas de la investigación realizada en torno a las prácticas de ciudadanización en el tránsito entre los siglos XIX y XX en Colombia, en un periodo que coincide con lo que la literatura ha denominado la refundación de la República. Una época convulsionada en medio del proceso de formación de la idea de nación y la consolidación del Estado, después de un siglo de expulsión de la corona española. Entre 1870 y 1903 tienen lugar en Colombia la emisión del Decreto Orgánico de Instrucción Pública, el cual sería la primera gran reforma de educación de orden nacional en nuestro país, en Colombia, quiero decir. También tiene lugar la Constitución de 1886. Esta Constitución regirá hasta 1991, es decir, nos acompañará por más de un siglo. También tiene lugar la firma del concordato con el prelado de Roma en 1887, que no solo le permite el regreso a las comunidades religiosas al país, sino que le entrega, entre otras, la dirección de la educación de la nación a la Iglesia Católica, a través de esta firma del concordato. Igualmente, entrado el siglo XX, tiene lugar la más cruenta guerra en la historia del país, denominada como la Guerra de los 1000 días. Una guerra partidista entre liberales y conservadores que, además del gran número de muertes y la gran destrucción a lo largo de todo el territorio nacional, también ocasiona como efecto colateral la separación de Panamá con la ayuda decidida de Estados Unidos, quienes ya se habían interesado en la construcción y control del Canal de Panamá. Finalmente, en 1903 se realizará una nueva reforma educativa de carácter nacional. Esta reforma que se realiza en 1903 es la segunda gran reforma en la historia del país. La tercera reforma tendrá lugar en 1994 a través de la Ley General de Educación, la cual rige hasta el presente. Es decir, que en este periodo tenemos dos grandes reformas de orden nacional.
2 de las 3 existentes en la historia del país. La reforma de comienzos de siglo, la reforma educativa de comienzos de siglo, se caracteriza por materializar un giro que va desde la instrucción a la educación, en medio de un intento de modernización del país y su articulación a los circuitos de mercado del planeta. Este escudo que ustedes ven acá es la representación gráfica de un caricaturista de la época y muestra a través de una parodia del escudo nacional lo que se está viviendo en este periodo que algunos autores también denominan como la regeneración. República sin Estado. Para el siglo XIX colombiano, el Estado compromete todas sus fuerzas en la labor de instaurar la idea de nación, configurar un pueblo y enarbolar el grito cohesionador de la patria. Es un periodo en el que el Estado en formación debe posicionarse con ímpetu normalizador en la esfera cotidiana a través de toda una serie de normatividades y disposiciones creadas alrededor de su figura y del amor a la patria. El Estado es algo que está presente, pero simultáneamente es algo que no deja de ser un proyecto. Es decir, es un artefacto que está por edificarse, por legitimarse, por construirse como aparato de gobierno central y por erigirse como poder supremo. Adolfo Chaparro, investigador colombiano, se refiere a este largo periodo del siglo XIX como una república sin Estado. De este modo, en coincidencia con Foucault, dice Foucault, en Defender la Sociedad, el Estado es a la vez lo que existe y lo que aún no existe en grado suficiente. Es un Estado que, hasta ahí la cita de Foucault, es un Estado que desde su precariedad lucha por imponer su soberanía sobre las voluntades dispersas, regular la totalidad de la vida que habita su territorialidad y asumir el control de la producción y la fuerza de trabajo. Objetivo trazado en la construcción y expansión del aparato estatal, en lo que Foucault, en sus estudios, identificaría como razón de Estado y que aquí nos sirve como noción metodológica para hacer estos rastreos. Justamente, nos dice Foucault, la razón de Estado es, abro cita, una práctica, o mejor, la racionalización de una práctica que va a situarse entre un Estado presentado como dato y un Estado presentado como algo por construir y por levantar. Más que un número elevado de siervos y soldados o extensiones inagotables de territorio, los estados modernos fundan su poderío en la capacidad productiva de sus poblaciones acorde a los cambios promovidos por la industria y por el capital. Un poder cuya más alta función no es matar, sino invadir la vida enteramente, nos dice Foucault. El mismo Foucault reconoce el papel indispensable del biopoder en el desarrollo del capitalismo. Este, afirma el filósofo, no puede afirmarse sino al precio de la inserción controlada de los cuerpos en el aparato productivo y mediante un ajuste de los fenómenos de población a los procesos económicos. Hasta aquí la cita. Adecuación y articulación promovida a través del aparato de Estado en una especie de estatización de lo biológico, tal como prefiere denominarlo el filósofo en la última clase de su curso de 1976. No solo el biopoder propicia la consolidación del poder estatal, sino que, a su vez, contribuye al fortalecimiento y expansión del capitalismo, en lo que se presenta como una relación simbiótica entre el Estado y el capitalismo. Estado de policía. De este modo, el arte de gobernar, desplegado en la racionalidad gubernamental que hace su entrada en Colombia, desde nuestro análisis en el siglo XIX, así como la preocupación por la consolidación del sueño republicano criollo, centrará su esfuerzo en la constitución de lo público, en la configuración del bien común. De tal manera que la salud pública y el engrandecimiento de la sociedad se convertirán en los objetivos alrededor de los cuales se tejerá la solidez y preeminencia del aparato de Estado en construcción. En consecuencia, la razón de Estado
tiende a caracterizarse por su movimiento hacia adentro, su fortificación interna y su protección de la exterioridad. En una palabra, por su inmanencia. Ahora bien, esta razón de Estado se apoya en el crecimiento económico, en el control de la distribución y generación de la riqueza y en el aumento de una población sana, por cuanto ésta se transforma en fuerza de trabajo productiva. Pero, sumado a ello, también tendrá que ocuparse de garantizar la circulación de la mercancía mediante la disposición de circuitos comerciales internos y externos debidamente coordinados. Formas de gobierno que aseguran la organización de la producción y, en consecuencia, el fortalecimiento del Estado. Allí, en este entramado, cobra vital importancia la acción de la policía, la función policía, en cuanto mecanismo de regulación interna. Despliegue de toda una serie de disposiciones para la protección del Estado frente a los riesgos internos que, en cuanto distantes del proyecto de nación puesto en marcha, asumen el carácter de exterioridades atentatorias contra dicho orden. Por su parte, el ejército se centrará de las amenazas extramuros, fuera de las fronteras, para lo cual, una vez han fracasado los canales diplomáticos, ese ejército, esa fuerza militar, empleará otro tipo de armas. Fuerza militar que actúa desde la exterioridad de la norma, que implica el estado de excepción habilitado por la guerra. Y aquí entonces la diferencia con la policía, con la función policial. Aquí hay una cita, no tendré tiempo de detenerme en ella, pero se refiere al cuerpo de los serenos. Dando un paso más en estas líneas, la policía desempeña una función fundamental en la vinculación entre la felicidad y la salud pública en medio del periodo estudiado. Ello es claramente visible, solo por dar un ejemplo, solo por mostrar un ejemplo en este ejercicio, ello será claramente visible en la acción de los serenos, del cuerpo de los serenos. Cuerpo predecesor de la policía en cuanto a institución, de la policía institución. El cuerpo de los serenos será antecesor de la policía institución en el territorio colombiano, pero como vemos en las imágenes, en distintas regiones del orbe, podríamos decir, ¿no? Cuya labor consistía en cuidar las noches y la moral de la ciudad. Entre otras tareas relacionadas con el embellecimiento de las fachadas y espacios públicos, el aseo y la persecución de mendigos, los serenos estarán encargados de recorrer las calles anunciando la hora con el fin de regular las labores diarias y nocturnas, cambiar las mechas de los faroles del alumbrado público y mantener el nivel de aceite de los mismos para iluminar las noches. Con estas medidas se intentaba combatir la propensión al delito y las malas acciones que pudieran perturbar la serenidad de la vida urbana. En algunos relatos se identifica precisamente ese nombre de los serenos con el grito que daban estos personajes a altas horas de la noche, algo así como son las 12 de la noche y todo sereno, todo tranquilo, porque esa era su función, mantener la tranquilidad, la serenidad, el bienestar, la salud pública. Función de policía que antecede a la policía como institución. En efecto, la policía se encarga de la minuciosidad de la vida ordinaria, aquello que excede la generalidad de la ley. Así lo asegura Foucault cuando recuerda que, abro cita, los reglamentos de policía son de un tipo completamente diferente de las otras leyes civiles. Los asuntos de policía son cosas de cada instante, de la minuciosidad, mientras los de la ley son de cosas definitivas y permanentes. Hasta aquí la cita. Su dominio es la religión, su dominio, el de la policía, es la región de las costumbres, de los hábitos y de las microprácticas, por lo que ejerce una vigilancia exhaustiva y constante de las conductas y de las condiciones del medio en el que se desarrollan. Se encarga de la vida menuda, insignificante y anónima propia de la cotidianidad. Aquí
cotidianidad y normalidad parecen corresponder la una a la otra. En este sentido, la acción policial se propone evitar la alteración de la sosegada normalidad y la tranquilidad de la vida diaria. Mientras el Estado de policía se hace cargo de la vida mínima, la ley, por su parte, ordena la vida desde la excepcionalidad y la irrupción del caos como efecto del delito, la contravención, la anormalidad. Todo esto son ideas de Foucault. La fuerza de la ley aparece cuando el orden es alterado y asoma la delincuencia, mientras que la acción policial, por el contrario, transita y consolida la armonía, la moderación y la tranquilidad de la vida urbana. Tercera entrada. Felicidad pública y bienestar. Así pues, la felicidad a la que nos referimos implica lograr una forma de vida que sea más que el simple subsistir. Así, lo que engloba la policía es, en el fondo, un inmenso dominio del cual podría decirse que va del vivir al más que vivir. Esto es una cita nuevamente de Foucault. No basta solo con vivir, con conservar la vida. Es necesario hacerla buena, hacerla una obra, del propio esfuerzo. Ahora bien, esa felicidad, en cuanto vida mejor que la mera vida de los individuos, debe, en cierto modo, nos dice Foucault, tomarse y constituirse en utilidad estatal. Hacer de la dicha de los hombres la utilidad del Estado. Hacer de su dicha la fuerza misma del Estado. Principio de utilidad que, en cuanto tal, amalgama dicha felicidad y esfuerzo individual con el progreso de la nación y el esplendor de la república. Gracias, Jerry. 5 minutos. Ya voy. Ya lo vamos logrando. De este modo, el tipo de vida humana, el más que vivir, tiene que ver con toda esa serie de actividades y efectos que crean ese movimiento desde el simple ser al bienestar, producto del quehacer del Homo faber, la acción inteligente y la disciplina. Pues bien, afirma Foucault, todo lo que puede producir ese bienestar más allá del ser, y de tal modo que el bienestar de los individuos sea la fuerza del Estado, ese es, a mi entender, el objetivo de la policía, nos dice Foucault. Bienestar que trasciende la esfera individual y se consolida como tal en el acercamiento en el acrecentamiento, de las fuerzas de Estado. Solo allí tiene lugar y posibilidad dicho bienestar. Por fuera del Estado, el individuo queda desamparado. Tal es el principio utilitario que empieza a irrumpir en el horizonte, signado por cierto mutualismo ciudadano-Estado, que embebe al Estado de policía. Bienestar contenido y transmutado en bien comunes, en los discursos de prosperidad, que podríamos decir recientemente, pero quizás para la época más de modernización, de progreso, etc. Es en este sentido que los sujetos del Estado de policía se hacen sujetos de derecho, sujetos al reglamento minucioso, permanente y estricto de la policía, cuerpos útiles y dóciles, cuerpos disciplinados y estratégicamente regulados. Sin embargo, frente a este dominio del sujeto de derecho, empieza a irrumpir un sujeto distinto, a saber, un sujeto de interés. Así lo deja ver Foucault en las últimas clases del curso Nacimiento de la Biopolítica. Un interés plural y diverso que actúa como móvil de la conducta de los sujetos y sus anhelos. Interés plural por cuanto desborda el interés único y absoluto exhibido e impuesto por la razón de Estado, al cual todos y cada uno de los individuos debían plegarse y adherirse. Y recordemos que justamente esta era la labor de la policía en su accionar minucioso y meticuloso. Por lo cual, dentro de la racionalidad gubernamental que se abre paso, el gobierno ha de procurar conjuntar y responder a tales intereses. En otras palabras, debe lograr gobernar los intereses y desde los intereses. Hacer coincidir de alguna compleja manera los intereses individuales con los intereses del Estado
y construir así una especie de interés general, de interés común. El interés, declara Foucault, aparece por primera vez, nos dice, como una forma de voluntad a la vez inmediata y absolutamente subjetiva. Movimiento desde una voluntad de poder a un gobierno del interés. Esto se traduce tanto en regulación y producción del interés como en la conducción de las voluntades singulares a través del interés. Objeto, medio y efecto de la nueva racionalidad gubernamental. Se trata del Homo economicus, que, de acuerdo a las notas de Foucault, viene presentándose en Europa desde el siglo XVIII y que en Colombia empezará a asomarse, si seguimos la tesis de Santiago Castro Gómez, empezará a asomarse tímidamente con los procesos de descriollización y centralización del aparato de Estado promovidas por las reformas borbónicas al cierre del siglo XVIII. Es un movimiento que parece madurarse con la entrada del siglo XX, pero también con el crecimiento de la ciudad, el afianzamiento de la industria como motor de la vida moderna y la urgencia sentida frente a la articulación de la producción interna con los circuitos de mercado internacional. Aunque la voluntad jurídica que tiene preeminencia en el sujeto de derecho no es asimilable con el sujeto de interés, nos dice Foucault en El nacimiento de la biopolítica, sí parecen en alguna medida conciliables. Es decir, no se excluyen mutuamente toda vez que pueden convivir e incluso emplearse la una a la otra. De hecho, el sujeto de derecho que funda el contrato social y que vincula las voluntades alrededor de un propósito común alberga en su seno el interés. En otras palabras, la autorregulación, la incorporación de hábitos, el esfuerzo individual para contribuir al bien social, así como los sacrificios y renuncias que implica plegar el comportamiento a la norma, tienen por motor el interés. Un interés, además, de carácter personal, expresado en el hecho de estar concentrado y dedicado en la obtención del bien individual mediante el bien común. El interés, nos dice Foucault, se muestra aquí como un principio contractual empírico y la voluntad jurídica que se forma entonces, el sujeto de derecho que se constituye a través del contrato es en el fondo el sujeto del interés, pero interés en cierto modo depurado, calculador, racionalizado, etc. Esto es una cita también de Foucault del nacimiento de la biopolítica. Por consiguiente, podría afirmarse con Foucault que el Homo economicus antecede y sustenta el sujeto jurídico, el Homo legalis. El sujeto del contrato, antes que sujeto de derecho, es un sujeto de interés. Esta es una tesis muy interesante a mi modo de ver de Foucault. De otra parte, prosigue Foucault, el sujeto de derecho y el sujeto de interés responden a lógicas distintas. El sujeto de derecho, en tanto sujetado, renuncia a un universo de posibilidades. Es un sujeto que en la autorregulación en la que es moldeado acepta negarse a sí mismo. El ser humano no nace ciudadano, debe ser formado como tal, debe ser educado. Y esa educación significa aprender a negarse a sí mismo, regular su conducta e incorporar los códigos civilizatorios comunes. Por el contrario, el análisis proyectado desde el sujeto económico jamás pide al sujeto renunciar a su interés. Por el contrario, exalta la particularidad de dicho interés. Esta manera de comprender el gobierno incide en el tipo de gubernamentalidad proyectada sobre los sujetos y poblaciones, y ciertamente es el tipo de desplazamientos que pueden percibirse en la documentación trabajada en los tránsitos circunscritos entre el Decreto Orgánico de 1870 y la Ley 39 de 1903 sobre instrucción pública en Colombia. Y por último, ya para cerrar, moral del esfuerzo personal y del trabajo. Ya, un minuto, termino. El gobierno enfatizará su acción en la intensificación del interés más que en su represión. Es esto lo que caracteriza al Homo economicus, que va tomando preponderancia en la racionalidad gubernamental que inaugura el siglo XX. Poco a poco, en medio de este cambio epocal, la biopolítica también irá cambiando su campo de acción desde las condiciones biológicas de la vida del hombre especie a la configuración de la vida en todo su esplendor. Esto es, a la configuración de ese más que vivir, que deja atrás la vida biológica para hacerse vida humana. Ese tránsito que Edgardo nos hablaba del cuerpo a la vida.
lo cual significa que la nuda vida deja de ser el objeto de la política para dar lugar a ese más que vivir que significa la felicidad. El oficio de la política consistirá entonces en crear, permitir, propiciar y anudar la felicidad pública. Es la era de la racionalidad gubernamental liberal en el que, por obvias razones, las tecnologías políticas cambian de rumbo, cambian de objeto y, en consecuencia, cambian en la manera de operar. Es un tránsito al que la Colombia del siglo XX recién empieza a ajustarse con el crecimiento de las ciudades, la expansión de la fábrica y la incorporación de la vida bajo nuevos ritmos productivos. Voy a tener que saltarme al último párrafo porque me da vergüenza con ustedes. Así las cosas, quiero cerrar con un par de interrogantes y provocaciones en medio de este rápido recorrido. ¿Qué pasa con este sujeto de derecho y con el sujeto de interés en las sociedades contemporáneas? ¿Ese sujeto de interés pervive en el mundo liberal? ¿O será que con el sujeto neoliberal vemos emerger un nuevo sujeto? Puede afirmarse que la centralidad del capital humano, y quizás esta pueda ser la tesis que podamos rastrear en Foucault, puede afirmarse que la centralidad del capital humano, la inversión en sí mismo y el empresario de sí, como nos lo mostraba Óscar Pulido, el empresario de sí, puede afirmarse que todo ello diagrama un sujeto centrado en la competencia y en la competitividad, y hablaríamos entonces de un nuevo sujeto. En fin, en una suerte de juego con las palabras, podría señalarse que el Homo economicus ha sido desplazado por el Homo competitivus. Vale, muchas gracias y mil disculpas por pasar. Muchas gracias, Óscar. Partir d'un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir